Buenos días, hermanos. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Qué bueno. Qué bueno es vernos acá. Gracias. Qué bueno es que estemos todos congregados en torno a Dios. Qué bueno es verles. Les amamos, hermanos. Qué bueno que estemos juntos adorando a nuestro Señor. Qué bueno que estemos juntos alabando su santo nombre. Vamos a la palabra del día de hoy. Tome apunte. Van a haber varios textos, versículos que le pediría que solamente los anote y después los pueda revisar en su casa. Amén. Hemos estado estudiando acerca de los atributos de Dios, o de las perfecciones de Dios, como también se le llama. Y hoy estudiaremos acerca de la eternidad de Dios, su autoexistencia y su inmutabilidad. ¿Ha escuchado eso, verdad? Hemos escuchado, qué bueno. Vamos a reforzar entonces lo que usted ya sabe, lo vamos a complementar, porque sabemos que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre hay algo nuevo para nuestras vidas. Así que en esa confianza vamos a estudiar en esta mañana. Y vamos a partir con el primer punto, que es Dios es eterno. Lo primero es, ¿lo cree antes de estudiarlo? Amén, qué bueno. Mire, este es uno de los atributos más asombrosos de Dios y que se le distingue de la creación. La existencia eterna de Dios. Nada es eterno, solamente Dios. ¿Y qué quiere decir eterno? Que es sin un comienzo y sin un fin. No había ningún tiempo en donde Dios no existía. Y no habrá ningún tiempo en donde Dios deje de existir, hermanos. Porque es eterno. Es por los siglos de los siglos. Él es antes de todas las cosas. Permanecerá cuando todas las cosas también hayan pasado. Mire la importancia. Ahora, la eternidad de Dios no significa simplemente que Él ha existido o que existirá un número determinado infinito de años. ¿Cierto? Podemos decir a lo mejor que eternidad es un número desconocido o infinito. Y eso no es así, porque Dios está sobre el tiempo y Dios está sobre la edad. Así que a Dios no le podemos encasillar en un periodo de tiempo. No podemos decir que Él estaba en el no sé cuántos y va a llegar hasta el número tanto. No, hermanos, Él ha existido por siempre y existirá por siempre. ¿Amén? Amén. Él siempre está existiendo y nunca cambia. Ninguna otra persona comparte este atributo divino de Dios, hermano. No podemos decir lo mismo de nada ni de nadie. Solamente de Dios. Porque usted y yo somos por un momento, ¿cierto? Nuestros años son cortos acá en la tierra. Cortos me refiero junto a cuando nos comparamos con la eternidad de Dios, y vamos a ver algunos textos que Dios hace algunas comparaciones entre los años de acuerdo a lo que nosotros vivimos. Entonces decía que nosotros somos por un momento, pero Él es para siempre. Nosotros fuimos causados por Él, pero Dios no fue causado por nada, hermanos. Nosotros dependemos de Él para nuestra existencia, pero Él no depende de nadie. Nuestra existencia terrenal
es contada a lo mejor como estos relojes de arena, que comienzan un minuto, pero finaliza. Pero Él permanece. Él era Dios, Él es Dios y será siempre Dios, hermano. ¡Qué bendición! Al Dios que usted y yo le servimos. Ahora en la palabra existen algunos nombres que se le dan a Dios específicamente cuando hablamos de su eternidad. Por ejemplo, yo soy el que soy. ¿Dónde lo encontramos eso? En Éxodo 3, 14. Para que lo anote y yo se lo voy a dar. Dice lo siguiente. Y respondió Dios a Moisés. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces el primer nombre que se le puede dar a Dios en la Escritura acerca de su eternidad, yo soy el que soy. Esta idea comunica que la existencia es un atributo de la misma naturaleza de Dios, el existir. A diferencia de nosotros los hombres, hermanos, Dios no tiene que decidir o esforzarse por existir. Él simplemente es. Él dice, yo soy el que soy. El segundo nombre que se le da a Dios en la Escritura acerca de su eternidad es el Dios eterno. Eso lo podemos encontrar en Isaías 40, 28, que dice así, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No hay quien alcance el entendimiento de Dios, hermanos. Vamos con el siguiente nombre. También es mencionado en la palabra como el Alfa y la Omega. ¿Lo ha escuchado? Amén. Y esto lo encontramos en Apocalipsis 1:8. Dice, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¡Wow! ¡Qué maravilla! La primera y la última palabra del alfabeto griego es una manera de comunicar que Él es el primero y Él es el último, que Él es el antes de todas las cosas y permanecerá cuando todas las cosas dejen de existir. Esa idea quiere comunicar este pasaje, hermanos. Entonces podemos decir que algunos nombres que se le da a la palabra acerca de la eternidad de Dios es yo soy el que soy, el Dios eterno y el Alfa y la Omega, por nombrar algunos, porque hay otros más, pero estamos hablando acerca de la eternidad de Dios. Ahora también vamos a ver algunas afirmaciones que nos dice la palabra acerca de la eternidad de Dios. Por ejemplo, Job 36, 26 dice lo siguiente: he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. No se puede seguir la huella de sus años, hermanos. Es por eso que nosotros no podemos entrar en un razonamiento y decir, Dios existe esta cantidad de años, porque no la podemos seguir. Y esto habla de su grandeza. Dios es grande, hermano. Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.
¿Desde cuándo es Dios? Desde antes que naciesen los montes, hermanos. Desde antes que se formase la tierra. Desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios. 2 versículos más adelante, Salmo 94 dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. ¡Wow! Miren, el sistema romano, ellos dividían la noche en 4 vigilias, ¿cierto? Y cada vigilia duraba 3 horas. Y comenzaban estas vigilias desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Entonces la primera vigilia era de 6 a 9. La segunda era de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6 de la mañana. Esas eran las 4 vigilias que el sistema romano las dividía. Y mire la observación que hace Dios respecto a esto. 1000 años delante de tus ojos son como una de las vigilias de la noche. Hablando de la eternidad y grandeza de Dios. Qué asombroso, ¿verdad? Yo creo que si nosotros queremos entenderlo es un poco complejo. Es decir, ¿cómo 1000 años delante de los ojos de Dios va a ser como el día de ayer que ya pasó? Pasó así. Y además nos dice que 1000 años son como una de las vigilias de la noche. ¡Wow! Ese es nuestro Dios. Amén. Estos textos nos hablan de la naturaleza eterna de Dios y de su grandeza. Ahora, el que Dios sea eterno, sin comienzo y sin fin, tiene algunas implicancias para nosotros los hijos de Dios. Por ejemplo, si Dios es eterno, entonces podemos decir que el reino de Dios es eterno. Y además podemos decir que su palabra es eterna. Son las dos implicancias que podemos decir acerca de la eternidad de Dios. Entonces, el reino de Dios es eterno, pero también su palabra es eterna. Ahora, cuando usted y yo sabemos esta realidad, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿O cómo debemos vivir delante de Dios sabiendo que Dios es eterno? ¿Cómo debemos vivir que su reino es eterno? ¿Cómo vivimos sabiendo que la palabra de Dios es eterna? Algunos indicios nos dice 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 17. Y nos dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, cuando tenemos estas verdades bíblicas en nuestra vida, nuestra forma de conducirnos no debe ser la misma. Cuando usted y yo entendemos que le servimos al Creador, al Fundador, al que hizo los cielos y la tierra, yo no puedo ser indiferente a esta verdad. Mi vida no puede ser la misma, no me puedo conducir de la misma manera. Debe existir una alabanza continua. Debemos continuamente honrar el nombre de Dios. Debemos glorificarle en todo momento. Debemos vivir vidas rendidas en adoración. ¿A quién? Al Rey de los siglos. Al que era, el que es y el que ha de venir. Y el que será por siempre, hermanos. ¿Y cómo debemos vivir? En obediencia y dependencia absoluta frente al inmortal, invisible y el único sabio Dios.
Dios nos ayude. Amén. Segundo punto de los 32 de esta mañana. El segundo punto es: Dios es autoexistente, para el que está anotando. Dios es autoexistente. Esta es una verdad que debe infundir reverencia ante Dios. Porque Dios es absolutamente libre de toda necesidad, hermanos. Y Él depende de sí mismo. Él no depende de nosotros. Y Él no depende de alguna otra cosa. Dios es libre de necesidad o dependencia. Su existencia, el cumplimiento de su voluntad y su bienestar no dependen de ninguna otra persona fuera de Dios mismo. Él es el único ser que es verdaderamente autoexistente, autosustentador, autosuficiente e independiente. Nosotros no dependemos los unos de los otros, pero Dios depende de Él mismo. Todos los demás recibimos vida de parte de Dios, recibimos sus bendiciones, su bondad, su misericordia de parte de Él. Pero todo lo que Dios necesita para existir en perfecta satisfacción se encuentra en Él mismo. A Dios no le falta nada, hermano. Dios no tiene necesidad de nada y Dios no depende de nadie. Eso quiere decir que Dios es autoexistente, autosuficiente, autosustentador e independiente. Enseñar que Dios hizo al hombre porque se sentía solo o porque se sentía incompleto es absurdo y aún blasfemo, hermano. Porque Dios no nos creó con esa finalidad. La creación no es el resultado de una necesidad de Dios, sino el resultado de su plenitud para que se cumpla su perfecta y soberana voluntad. Dios no nos creó porque Él se sentía solo. Es porque Dios tenía un plan y quería dar a conocer todas sus bondades a personas como usted y yo, hermano. Entonces no podemos enseñar, hermanos, que la creación es producto de una necesidad de Dios. Dios tampoco necesita nuestra ayuda para manejar la creación. Éxodo 3:14, como mencionamos al inicio, ahí decíamos que en la palabra se describe como yo soy el que soy. Y ese nombre demuestra que la existencia de Dios no fue causada por ninguna cosa o persona fuera de Él mismo. La naturaleza de Dios es existir. Y por eso Él simplemente es, hermanos. Dios no tiene ninguna necesidad para suplir algo que esté vacío en Él. Y Él no requiere ayuda de otra persona para llevar sus propósitos a cabo, hermano. Él va a llevar a cabo sus propósitos porque Él es Dios y el Dios soberano. Y Él tiene todo poder y autoridad para que se haga lo que Él tiene determinado para nuestras vidas personales, pero también con la creación. Su voluntad se va a llevar a cabo. Su plan se va a llevar a cabo.
La autosuficiencia de Dios es una de las declaraciones de su infinita grandeza y su lugar exaltado sobre la creación. Todo depende de Él por su misma existencia. Pero vuelvo a repetir, hermanos, Dios no depende de nadie, ni de nada. Hagámonos una pregunta. ¿Usted y yo creemos que Dios necesita algo de nosotros? Vamos al Salmo 50, verso del 8 al 12. Dice lo siguiente: no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Mire lo que dice: conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Mire qué declaración más poderosa, hermanos. Mío es el mundo y su plenitud, y conozco todas las aves de los montes. Todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Qué maravilloso. Qué maravilloso es saber o aprender cómo es nuestro Dios y cómo la palabra afirma de quién es nuestro Dios. Tercer punto, Dios es inmutable. Dios es inmutable. La palabra inmutable proviene de la palabra latina immutabilis, que significa no mutable o no cambiable. O también hay otras palabras que nos ayudan a entender este atributo divino de Dios. Es incambiable, constante y fiel. Por ejemplo, palabras que nos ayudan a entender la inmutabilidad de Dios. Incambiable, constante y fiel. La inmutabilidad de Dios significa que Él nunca cambia en sus atributos, pero también Él nunca va a cambiar en sus consejos, en lo que Él dejó estipulada en su palabra. Eso no va a cambiar. Él no va a dejar de ser en algún momento. Dios no crece, Dios no evoluciona, Dios no mejora, hermano, porque Él ya es perfecto. Dios no puede disminuir, Dios no puede deteriorarse, Dios tampoco puede retroceder en lo que Él dijo, porque de lo contrario, Él no sería Dios. Porque de sus atributos es que Él no va a cambiar. Su consejo va a prevalecer por los siglos. Lo que Él dejó establecido en su palabra se va a llevar a cabo. Siempre, hermanos. Lo que Dios es, Él ha sido siempre y será por siempre, hermanos. Él no cambia de opinión, ¿cierto? Él no anula ninguno de sus decretos, de lo que dejó en su palabra. Él va a cumplir todas sus promesas, hermanos. Se van a llevar a cabo todas sus promesas. Pero, hermano, también se van a cumplir todas sus advertencias. Porque Él no cambia. Porque Él es justo, hermano, también. Él lo que dijo lo va a hacer. Así como vamos a recibir sus bendiciones, también vamos a recibir lo que nosotros realicemos por nuestros actos. Porque en la palabra del Señor
tenemos nuestro manual de conducta y vida. Lo que Dios espera de nosotros está en su palabra, y su palabra es eterna, perdura por los siglos. Así que, hermanos, Dios va a cumplir su promesa, pero también va a cumplir sus advertencias. Ahora, suena como un poco como que cuidado. Si bien es cierto, tenemos que tener cuidado porque Dios tiene estipulado nuestra vida, cómo debemos conducirnos en todo ámbito, civil, eclesiástico, en todo ámbito. Pero hermanos, más que ver como algo de luz de alerta, eso nos debe dar tranquilidad, porque todo lo que Él dice, Él no va a cambiar. Imagínese que un día Dios cambie de opinión. Imaginemos que Él anule alguna de sus promesas. Eso sería algo terrible para nosotros. Pero por el contrario, es garantía para nosotros. La inmutabilidad de Dios es uno de sus atributos más importantes, porque garantiza que Él y su palabra van a ser lo mismo ayer, hoy y para siempre. Es garantía para nosotros. Él es el único constante en todo el universo. Y es más, hermanos, Él es el único digno de nuestra absoluta confianza. No hay nada ni nada mejor que confiar en nuestro Dios, en su palabra, en lo que Él dijo, porque eso se va a llevar a cabo, porque eso se va a cumplir. Si Dios nos dice, nos da una instrucción, es porque hay un beneficio de eso. Es porque Dios espera eso de nosotros. Así que, hermanos, tenemos garantía en el Señor. Amén. Cuando la palabra se refiere a Dios como yo soy el que soy, no solamente nos habla acerca de su naturaleza eterna, autoexistente, sino también nos habla de su naturaleza inmutable. No solamente siempre es, sino que siempre va a ser lo mismo. No sé si me explico. Él no va a cambiar. Dice, yo soy el que soy. Pero no solamente va a ser ahora, sino que va a ser por siempre. Siempre va a ser el mismo. Él nunca va a ir cambiando o evolucionando, porque Él ya es perfecto, porque Él ya es el Dios soberano. No va a haber un cambio en su vida. En Deuteronomio, capítulo 32, verso 4, también hay otro nombre que se le da a Dios hablando de su inmutabilidad, que es, Él es la roca. No hay muchas cosas dentro de la creación que sean tan permanentes o inmutables como las piedras, las rocas o las montañas que la forman, ¿verdad? Pero hermanos, aún esta analogía es limitada, porque el día que todas las rocas se hagan polvo, Dios va a seguir siendo Dios. Qué maravilloso, hermano. Ahora también vamos a ver unos pasajes que también nos hablan acerca de la inmutabilidad de Dios. Por ejemplo, Salmo 102, verso 25 al 27, nos dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como vestiduras se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán.
tú eres el mismo y tus años no se acabarán, hermanos. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dice, es el mismo. Otra afirmación de su inmutabilidad. Dice, Él es el mismo. ¿Cuándo? Ayer, hoy y por los siglos. Él va a ser siempre el mismo. Así como Dios va a ser el mismo siempre, también su palabra, como le decía, y el consejo de Dios también va a ser el mismo. ¿Qué significaba inmutabilidad? Que no cambia, que Él es constante y que Él es fiel. No va a cambiar su palabra, se va a mantener constante y es fiel y verdadera. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Cree usted que Dios va a decir algo y no lo va a llevar a cabo? Nunca, hermano, nunca. Primera de Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. El mismo texto. Hermanos, Dios no cambia ni se arrepiente de lo que Él dijo. Dios no cambia en sus consejos. Dios no cambia en lo que Él estableció. Dios no cambia en sus advertencias. Porque Él es fiel y verdadero. Porque Él no está improvisando. Porque Él es de los siglos hasta los siglos. Porque Él es antes, como leíamos, antes de la fundación del mundo. Él es Dios. Y es su Dios, es mi Dios, hermano, por el cual nos congregamos el día de hoy, en el cual nos reunimos a adorar y exaltar su santo nombre, al Rey de los siglos, al Dios soberano, al que no va a cambiar nunca. Y eso debe ser garantía para usted y para mí. Porque no nos estamos sustentando en una base no comprobable. Es más, tenemos evidencia, hermano. Tenemos su palabra, que es eterna, fiel y verdadera. Vamos a desarrollar un texto que se encuentra en Hechos 17, 22 al 26. Entonces, hagamos un breve resumen. Vimos que Dios es eterno, Dios es autoexistente y Dios es inmutable. Él no va a cambiar. Él existió y existirá por los siglos de los siglos. Desde antes de la fundación del mundo, hasta cuando todo acabe, Dios seguirá siendo Dios. Vamos a ver algunos puntos acerca de lo que hemos visto en este texto. ¿Lo tenemos? Dice, entonces Pablo, puesto en pie en el Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar
en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues es quien da vida a todos, vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Vamos a contextualizar un poco este texto. Atenas era el centro cultural de Grecia. Durante su mayor época de auge, fue sede de los filósofos más renombrados de aquella época. Por ejemplo, Sócrates, Platón, Aristóteles, por nombrar algunos. Otros filósofos que también enseñaban en Atenas en aquellos años fue Epicuro. ¿Han escuchado hablar de Epicuro? Ah, qué bueno. Yo pensaba que... ¿Quién fundó el epicureísmo? También en ese tiempo enseñaba Zenón, quien fundó el estoicismo. ¿Por qué menciono estas dos corrientes filosóficas? Porque eran las corrientes filosóficas que predominaban en aquella época. ¿Y dónde podemos ver esto? Si usted lo gusta, en el mismo capítulo 17, versos 18, bueno, del 16 al 18, podemos ver esta información. La filosofía epicúrea enseñaba que el fin supremo del hombre consiste en evitar el dolor. Los epicureos eran sumamente materialistas. Aunque no negaban la existencia de Dios, creían que Él no se involucraba en asuntos humanos. Era tan divino que Él no se podía involucrar con la humanidad. Ellos creían que al morir una persona, su cuerpo y su alma se desintegraban. Esta filosofía enseñaba que la meta de la vida humana era llegar a un punto de indiferencia con el dolor. Miren la filosofía que habían con nuestros hermanos atenienses. Por el contrario, el estoicismo se basa en la razón y en el control de las emociones con el objetivo de alcanzar la felicidad y la autorrealización. Contrario a la palabra, ¿verdad? Contrario a la palabra, ¿verdad? Amén. Y estas eran, si usted ve el verso 18 del mismo texto de Hechos 17, podemos ver que estas eran las dos filosofías que predominaban en aquella época: el epicureísmo y el estoicismo. Y es en este contexto en donde el apóstol Pablo le habla a los atenienses. Ahora, otro punto importante, que Atenas también era la capital religiosa de Grecia, en donde en ese lugar se podían adorar a todos los dioses conocidos.
En este contexto, el apóstol Pablo ve en Atenas una ciudad que representaba a una humanidad perdida, porque había una idolatría desenfrenada en aquellos tiempos, hermanos, en donde él veía que estaban condenados a una eternidad sin Cristo. ¿Por qué? Porque existía una idolatría sin límites, en donde habían altares por todos lados. Cada uno adoraba a un Dios diferente, dioses falsos por lo demás. Había una idolatría pagana desenfrenada en Atenas. Hermanos, los que apoyaban a los filósofos epicureos y estoicos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? ¿Qué quiere decir Pablo con estas enseñanzas que nos viene a decir? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque lo que Pablo estaba dando a conocer no era conocido en aquellos tiempos. Como que Pablo venía con nuevas enseñanzas. Pablo, entre medio de, imagínense, Aristóteles, Sócrates, Platón, Epicureo, Zenón, que se nombran, grandes filósofos. Ellos creían que Pablo era un filósofo más, pero lo consideraban como uno de los filósofos neófitos, como que no conocía nada. Lo veían como alguien, un filósofo que recogía muchos puntos de diferentes corrientes y se armó la propia. Cosa que usted y yo sabemos que Pablo predicaba a Cristo crucificado. Pablo predicaba el evangelio que lleva a salvación y vida eterna. Pero en medio de tanta filosofía, en medio de tanta información que recibía la ciudad de Atenas, con estos grandes filósofos, entonces, ¿qué decidieron hacer? Llevaron a Pablo al Areópago, como dice ahí el texto. ¿Y qué era un Areópago? Era una corte informal. No lo llevaron a juicio a Pablo por predicar algo que no era conocido en aquel tiempo. Lo llevaron al Areópago, en donde le interrogaban y le daban la oportunidad de defender lo que él estaba enseñando. Y unos textos anteriores, como le decía, le preguntaban a Pablo: ¿cómo podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted viene a proclamar en medio nuestro? Porque le hemos oído decir cosas extrañas. Por lo tanto, lo vamos a llevar a la corte para que usted nos explique y dé a conocer sus enseñanzas. Así que venga. Como le decía, no lo llevaron a un juicio formal, pero sí a este juicio informal, en donde Pablo tenía que dar cuenta de lo que estaba predicando en aquella época. Ahora yo también me imagino a mi hermano Pablo como que dice: esta es la mía. Si me están dando estos filósofos de aquella época, me están dando la oportunidad o me están reclamando que yo vaya a dar un testimonio público de lo que yo creo que dijo: ¿saben qué? Me saco el turbante, me arremango la túnica y esta es la oportunidad que tengo de dar a conocer a Dios en medio de tanta idolatría. Esta es la oportunidad que tengo de dar a conocer a lo que ellos llamaban al Dios no conocido. Porque dicen: a ese Dios que usted pusieron un altar ahí, en donde tiene la placa al Dios no conocido, a ese les vengo a dar a conocer yo. Y les dice: varones atenienses, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras paso y veo los objetos de su adoración, ¿qué veía él? Veía un lugar lleno de imágenes, de altares adorando una cantidad de dioses falsos.
Pero también les dice, allí un altar con la inscripción que dice al Dios no conocido. Ustedes lo adoran sin conocerle. Y a ese Dios vengo a anunciar yo. Ahora, obviamente le llamó la atención al apóstol Pablo que en medio de tanta idolatría, los atenienses reconocieran que había un ser supremo, el cual había hecho todas las cosas. Porque dicen al Dios no conocido, a ese les vengo a anunciar yo. Y es ahí donde Pablo tuvo la oportunidad de presentarles al Dios creador que sí podía ser conocido. Tuvo la oportunidad de evangelizar en un mundo pagano. ¿Y cómo lo hizo? Pablo dio a conocer la creación, que es la revelación general de Dios. Su creación. Y como decía el texto, Él les dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Mire, esa fue la declaración de Pablo. Eso fue lo que él predicó. Y esta enseñanza de Pablo era contraria a todas las filosofías que habían en aquella época. Porque así tanto los estoicistas como los epicureístas creían que la materia era eterna. Y Pablo contradecía todo lo que ellos proponían. Los estoicos decían que Dios estaba en todas las cosas. Y él le dice, a ver, paren un poco. Yo les vengo a predicar al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Aquel que es el Señor del cielo y de la tierra. A ese vengo a predicar yo. Y lo que el apóstol Pablo enseñaba tenía sustento. Como veíamos al inicio, la palabra de Dios nos enseña de nuestro Dios y nos dice que Él es la roca eterna. La palabra de Dios, hermanos, nos dice que Él es el alfa y la omega. La palabra de Dios nos declara que yo soy el que soy, el eterno, el Dios grande, el creador de todas las cosas, el que es autoexistente, el que no cambia ni cambiará, el único Dios fiel y soberano, que su voluntad es completa y absolutamente perfecta, que su dominio sobre todas las cosas, que Él tiene todo el poder y Él tiene toda la autoridad, y que no hay nada ni nadie más grande que Él siempre ha existido y que todo ha sido creado por Él. El que es autosuficiente, que no necesita nada, ni le hace falta nada. El Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Lo sabemos, ¿verdad? La palabra declara todas estas verdades bíblicas a nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña acerca de que Dios no va a cambiar. La palabra nos enseña que Él se va a mantener constante por los siglos de los siglos, que Él va a ser fiel siempre. Él no solamente ha sido fiel, Él es fiel por siempre, hermano. Y eso lo sabemos. La pregunta que podemos hacernos hoy, ¿cómo estamos viviendo frente a estas verdades bíblicas? ¿Cómo estamos tomando decisiones? ¿Cómo estás tomando decisiones respecto a tu vida y a tu matrimonio, sabiendo quién es Dios y el Dios que adoramos? Sabe que el Señor me confrontó mucho con esta palabra.
sabiendo todo lo que el Señor nos revela en su palabra. Que al principio estudiamos acerca de la Trinidad de Dios. ¿Quién es Dios? Las perfecciones de Dios, la inmutabilidad de Dios, la eternidad de Dios. Pero ¿sabe, hermanos? Muchos de nosotros vivimos como aquellos atenienses. Adoramos al Dios no conocido. Muchos de nosotros tenemos un altar donde adoramos a Dios, pero no tenemos ninguna relación con el Dios que servimos. Decimos adorarle, pero no hay ninguna relación con Él. Decimos servirle, pero no sabemos lo que Él nos dice en su palabra. Decimos creer que su palabra es inerrante, que es la única suficiente. Decimos que la palabra de Dios es nuestra autoridad máxima, ¿cierto? Muchas veces lo hemos escuchado. Es más, lo sabemos, hermanos. Ahora hemos aprendido que su palabra también es inerrante, también es eterna. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando llega el momento de la dificultad? ¿Qué pasa cuando viene la enfermedad a nuestras vidas? ¿Qué pasa cuando estamos inmersos en un conflicto? ¿Por qué nos llenamos de tanto temor? ¿Por qué nos llenamos de tanta angustia? ¿Sabe por qué? Porque no sabemos lo que dice su palabra. Nos preocupamos en sobremanera porque no conocemos al Dios que nos da a conocer la palabra de Dios. Y debemos, hermanos, usted y yo, dejar nuestra religiosidad a un lado. Debemos, hermanos, tener una relación estrecha e íntima con Dios. Nuestro pastor la semana pasada nos enseñaba que Dios es relacional. Pero hermano, tenemos abundancia en la palabra del Señor. Tenemos todo el consejo para nuestra vida. Pero cuando nos vemos inmersos en una dificultad, caemos en desesperación. Si nosotros debemos ir a su palabra, debemos estudiarla, debemos repetirla, debemos memorizarla. Debe estar la palabra del Señor en nuestros labios. En el momento de la aflicción, decir versículos, repetirnos a nosotros. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Por qué nos cuesta vivir con gozo, hermano? Porque creo que descansamos más en nosotros que en Dios. ¿Sabe que yo creo que nos cuesta mucho llenar nuestra vida de gozo? Porque ponemos más la mirada en la tribulación, en la angustia, en el dolor, en el conflicto, en la necesidad, en la enfermedad. Y se nos olvida que en la palabra del Señor, Él nos dice que esta leve tribulación momentánea y que Él se quiere glorificar en nuestras vidas. Invito a mis hermanos a repartir los símbolos, por favor. Hermanos, sabemos que Dios creó los cielos y la tierra, pero muchos de nosotros no tenemos relación con el Creador. Hermanos, mire, llevamos 12 días de este año 2025, solo 12 días. Y creo que si hay alguna meta que nos podemos proponer este año, es conocer más al Dios de la Biblia. Es conocer más al Dios de la Biblia.
Hermanos, si hay alguna decisión que debemos tomar, es dejar nuestra autodependencia, nuestra autosuficiencia y vivir bajo la dependencia de Dios. ¿Y para qué? Para tener una relación estrecha y conocer más a Dios. Hermanos, si usted y yo creemos que quedarnos con la prédica del día domingo es suficiente, estamos equivocados. Hermano, es insuficiente que usted y yo nos quedemos con la prédica del domingo. Nosotros debemos tener una relación intencional con Dios. Debemos buscar a Dios intensamente. Si queremos conocer a Dios, debemos ir en oración constantemente. Si queremos conocer más a Dios y de Dios, debemos congregarnos regularmente. Debe ser un hábito en nuestras vidas. Si queremos conocer más a Dios, debe tomar una decisión de estudiar su palabra. Pero si se queda con lo del domingo, vamos a vivir una vida religiosa, porque no tenemos una relación estrecha. No estamos dedicando tiempo en buscar y conocer más el Dios eterno, al que es de los siglos hasta los siglos. Para eso tenemos que ser determinantes, hermanos. Así como lo somos con otras cosas, debemos buscar más de Dios. Debemos pedirle a Dios, apasionarnos por Él. Porque pasamos el día con tantas cosas, pero al momento de estudiar su palabra, no tenemos tiempo. Al momento de orar, nos quedamos dormidos porque hicimos de todo menos buscar a Dios. Hermanos, si usted cree que es una pérdida de tiempo venir a las reuniones de los ministerios, está equivocado. Hermanos, es necesario para su vida. Joven, es necesario para tu vida congregarte con los jóvenes. Porque aquí se predica palabra del Señor y su palabra no vuelve vacía. Porque es su palabra. Ella va a ser la que va a restaurar nuestras vidas. Es su palabra, la siempre eterna, la siempre confiable, la fiel y la verdadera. Es la palabra de Dios. Entonces, iglesia, aún es tiempo para que tomemos la decisión de buscar al Señor, de tener una relación con nuestro Dios, el Dios que nos habla la Biblia. Sabemos tantas verdades, pero en el momento no hallamos qué hacer. En el momento estamos inmersos en la angustia. Y pensamos y pensamos y pensamos y pensamos. Y caemos en la ansiedad. Pero la palabra del Señor nos dice, echar toda vuestra ansiedad sobre mí. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Pero le damos y le damos como somos autosuficientes. ¿Y cuándo pedimos ayuda? Cuando ya la cosa está desbordada. Hermanos, es necesario que nos relacionemos con el cuerpo. Hermanos, si tú crees que vamos a tener un crecimiento, una madurez espiritual apartado del cuerpo, estamos equivocados. No podemos vivir apartados del cuerpo. Hermanos, el salmista dijo, esfuérzate y aliéntese tu corazón, recobremos ánimo y sigamos adelante, iglesia. Yo creo que hay que tomar decisiones. Hay decisiones que usted y yo debemos tomar. Y no podemos seguir viviendo a la ligera. No podemos tomar a Dios como un amuleto. No podemos tomar a Dios y ser como estos varones atenienses que les decía Pablo, que ustedes tienen un altar al Dios no conocido. Podemos tener una relación con nuestro Dios. Él espera, Él desea, Él anhela. Dios es relacional. Dios quiere que usted y yo le conozcamos más. Y eso es en su iglesia, su palabra, la oración
y relación con el cuerpo, hermanos. Amén. Le invito a que nos pongamos en pie. Adoremos al Señor.